conversar con personas inteligentes, para algunos con mentes brillantes, para mí es el caso. Con Federico Reyes Heroles es un regocijo. Federico, de nueva cuenta, ¿cómo te va? Gracias por el privilegio de estar aquí. Bien, por fortuna, Carlos. Y soy afortunado porque estamos tocando algo a propósito de tu libro Ser Liberal, que, pues como dije en la charla anterior, a mí me sorprendió porque digo, a estas alturas estar preguntando, ser liberal es como si me tengo que preguntar si tiene sentido vivir bajo techo. O sea, me parecía que ya estaba resuelta la duda, pero no. Y pues Descartes decía al principio, el conocimiento es la duda. Y por lo mismo, me encantó el capítulo que dedicas titulado Adiós a las certezas. Pero cuando dices adiós a las certezas, hablas de que si los sistemas democráticos, las leyes e instituciones no son suficientes para garantizar la continuidad libertaria, ¿en dónde, preguntas, debemos fincar nuestras esperanzas? A ver, es un tema precioso, creo yo, ¿no? Por eso lo escribí. Apasionante. Porque uno debe de tener esperanzas. Incluso por ahí cito un libro precioso que se llama El principio esperanza de Ernst Bloch. O sea, sin esperanza, el ser humano no va a ninguna parte, pero esa esperanza tiene que estar fundada. Tiene que tener cimientos, tiene que tener tabiques, ¿no? Varilla, concreto, y entonces dices, tengo una esperanza fundada en que la sociedad puede ser mejor si aplicamos vacunas, ¿no? Ahorita hay 5 millones de niños que no han recibido el cuadro básico de vacunación. Pues eso no te garantiza, no, es terrible, es un dato espantoso. Eso para las gripes de temporal. No, polio. No, claro, es cierto. Las vacunas de cada año para los niños, claro, la polio, la varicela. Sí, sí, sí. Digamos, nosotros, quizá tú y yo no estaríamos aquí si no nos lo hubieran puesto. Digo, toco madera, pero hay una alta probabilidad, ¿no? ¿A dónde voy con todo esto? Bueno, pues hay que construir la esperanza. Pero una cosa es construir la esperanza y otra muy distinta es afirmar la certeza y caminar por la vida como si tuvieras la verdad debajo del brazo. Eso no existe. Tenemos todos que aprender a dudar. Y uno de los grandes vicios de la humanidad es que los políticos con frecuencia se sienten obligados a afirmar, a hablar del futuro, ¿no? Y hablan del futuro a veces de manera sustentada y a veces no tanto. A veces introducen elementos que ya no digo que sean ideológicos, son mentirotas. Sí. Entonces, hay que tenerle un poco de desconfianza a esa búsqueda de las certezas. ¿Por qué? Porque además, fíjate que en la era digital, lo que está ocurriendo es que cada vez la gente lee materiales más cortos. Tú como periodista lo sabes, ¿no? La gente no se involucra a decir, a ver, voy a averiguar cuál vacuna es mejor. No. Es un mundo muy reaccionario en el sentido de la reacción. Redes sociales fomentan la bestialidad de sacar las emociones sin pensar un poco si tu emoción es válida o no, ¿no? El pacto civilizatorio, la civilización es también contención de las emociones. Sí, claro. Si a ti un señor en la calle te pega un trancazo en el coche, te avienta un huevo, o sea, todos nos dan ganas de bajar y darle un moquetazo, ¿no? Bueno, pero eso a tal grado es cierto lo que dices que pues hay interpretaciones al parecer bien fundadas de que buena parte de la interlocución de cualquiera de nosotros con los demás implica una autocontención, claro, para no agredir al otro. Claro. Y el otro también se está, o la otra, conteniendo, así sea en la pareja, en la familia, para no descargar las emociones, digamos, en este caso, negativas. Hay que ser muy frío en esto, Carlos. La autocontención es lo que hace a un ciudadano. Sí.
Sí, sí, O sí, sea, sí, sí. si tú vas en el No está periférico, desbordado, no se vive en el desborde de todo tipo de emociones. es el Entonces, cumpleaños de tu mamá. Y entonces decides que te vas a meter en la fila de los coches porque es el cumpleaños de tu mamá. Perdón, te vas a la cola y esperas. Entonces, de eso en México hablamos poco. Criticaron mucho a Peña Nieto cuando dijo que la corrupción, por ejemplo, era cultural. Por desgracia, quiero decirles que simpatías aparte de Peña Nieto, a quien nunca traté en la presidencia de la República, los datos arrojan que en buena medida es cierto. bueno, tan es cierto que hay tumultos en distintas localidades que se comportan de manera pues primitiva. Ahí están, entre otros, los linchamientos o Así los es. asaltos colectivos a transporte de carga, ¿no? Tienes el ejemplo de Huitzilac, Sí. hace unos días, que fue Por eso lo digo. terrible. Por eso lo Pero digo. la justicia por propia mano en México, A la rapiña. la justicia por propia mano en México sigue siendo válida para casi un 10% de la población. Sí. Entonces, tú imagínate que sales a la calle y 1 de cada 10 está dispuesto a encajarte una navaja o lo que sea, Sí. con tal de para hacerse justicia porque cree que tú le robaste. Cree. Y casualmente, aun en esa población se da también o se expresa este lío, que es el tema de nuestra conversación, de qué delincuente tiende a lo liberal o qué delincuente tiende a lo conservador. Fíjate, cómo en todo cabe. O por ejemplo, también Carlos, y tú y yo nos conocemos hace muchísimos años, ser de izquierda o ser de derecha. La gente dice, no, y más con el uso avieso que se ha hecho de la palabra neoliberalismo. No, los liberales son de derecha. Perdóname, no. El liberal, regresando a Smith, es el que siente por los otros. Es naturalmente medio de izquierda. ¿Sí? Si no siente por los otros, entonces tiende a ser conservador y más hacia la derecha, no quiere cuestionar. Hay gente que no quiere cuestionarse ciertas cosas. No todo el mundo está tan chalado de la cabeza como tú y yo, que nos encanta estar hablando de la política. Y que creen en verdades eternas. Quieren verdades eternas para así dormir mejor. Y pues las verdades eternas tienen muchos problemas, ¿no? En tu libro recuerdas a Bobbio cuando define la mediocridad. Por favor, particípale aquí a la audiencia cómo está esa definición que a mí me encantó. Es Bobbio es pensador al que yo admiro muchísimo y pues, tú también Sí. Nos formó como generaciones, ¿no? A mucha gente, que era un liberal de izquierda. Sí. Siempre defendió la democracia, pero desde una postura de izquierda. Siempre Sí. dijo, señores, hay que buscar mayor igualdad, pero nunca cancelemos la democracia. No caigamos en la trampa de cancelar libertades por buscar igualdad. Y Bobbio dice una cosa al final que parece contradictoria, pero dice, a ver, si usted es un liberal radical, usted pertenece a la minoría. Y esos radicales no nos gustan ni de derecha ni de izquierda. ¿Por qué? Porque cada uno creen que tienen derecho a poner su verdad. Entonces, más vale que nos situemos en la medianía, ¿sí? En la medianía de decir, bueno, pues yo pertenezco a una ciudadanía y por lo tanto mi verdad puede ser tan válida como del de junto. Y por lo tanto no admito que alguien me imponga su verdad. Por ejemplo, en religión, todo el mundo no, los liberales no creen en nada. Pues eso es falso. Lo que pasa es que un liberal no lleva a la plaza pública sus creencias. John Locke huyó de Inglaterra porque lo perseguían por pertenecer a una religión que en ese momento no era la oficial. ¿Ya? Y es uno de los grandes liberales, ¿no? Entonces, yo creo que todos tenemos que pensar en que debemos pertenecer a esa medianía en la cual somos parte de una sociedad, de un cuerpo que está ahí. Y ahí entra la clase media. Ahí entra la clase media. Tan vilipendiada, ¿no? Bueno, pero déjame somos citar, descendientes de aspiracionistas.
déjame compartir con la audiencia esta parte que titulas entre interrogaciones, ¿viva la mediocridad? Escribes, pero ¿de dónde proviene la popularidad del radicalismo si en el fondo es un pensamiento antidemocrático? Sí, sí. Y sí, yo creo que los extremos de derecha a izquierda pues son lo mismo, se tocan. Y dices, el propio Bobbio nos da una respuesta, la mediocracia. No se trata del predominio de las clases medias, sino del gobierno de la mediocridad. El tema de la mediocridad democrática es un tema típicamente fascista. ¿Qué es la mediocridad? De calidad media, de poco mérito, tirando a malo, Sí. escribió Bobbio. Es un gran rescate que haces. Pero también haces notar, las grandes mayorías están en el centro. ¿Acaso por ello son mediocres? Luego los moderados, los que no se encuentran en los extremos, ¿son por ello también mediocres? No, pues desde luego no. Entonces, tenemos que dejar vanidades aparte y pensar que podemos aportar ideas dentro de ese conjunto medio, ¿no? En donde van a ser valoradas nuestras cuestiones siempre y cuando tengan un respaldo científico, técnico, etcétera, ¿no? Y ahí entra, dentro de este subtema que estamos tratando, pues la receta juarista de que la clase política viva en la justa medianía. Que yo Así la es. pienso, por ejemplo, cuando veo cosas que tienen que ver con las Fuerzas Armadas, digo, caray, esta parte de mexicanos vive en una digna o con una digna austeridad. Sí. Y ahí los ves barriendo y cuidando sus jardines y pintando los jeeps y limpiándose las botas, todo con modestia, sin el aspaviento de un ejército prusiano o de una marina alemana en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, Federico Reyes Heroles, muchas gracias. Saludos a toda tu maravillosa, respetable y fregona familia. Gracias. Cuídate, qué gusto. Gracias a ustedes y buenas noches.